amigo, te traemos un videoblog para que la pases bien. ¡Vamos! ¿Qué le pareció por los perros, Bueno, vamos a hablar de videoblogger. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Y hoy hablaremos sobre la intolerancia en el paraguayo. Hay una actitud que destaca al paraguayo, esté donde esté. Ya sean paraguayos o en otros países. Estamos hablando de la intolerancia. Pero, ¿qué es la intolerancia? Intolerancia es la incapacidad de aceptar las opiniones o ideas de los demás. La intolerancia del paraguayo algunas veces se manifiesta en el fanatismo o también en la religión. Aina, ¿cómo no tenés vergüenza de venir vestida así, boludo? Vergüenza. ¡De manchero! Legalmente, Diego, con el rock no se le puede alabar a Dios. Nosotros acabamos de venir de un concierto evangélico y el rock, mediante el rock se alaba mejor a Cristo. ¿Qué parte de la Biblia dice que hubo usar el rock para Dios? ¿Pero qué parte de la Biblia dice que con la música no se puede alabar a Dios? ¡A la mierda! Otra característica de la intolerancia en el paraguayo son en las carreras profesionales. Yo soy ganadero, tengo muchas estancias, tengo muchas hectáreas, tengo abulto de ganado, me gano la vida con eso, tengo mucho indio campesino. Mete tu mano en el culo de tu campesino sin tierra. Sí. Yo soy arquitecto, levanté los mejores edificios, levanté el Shopping Pinedo. Gracias a mí ustedes salieron su mina. Vos sos un albañil más, boludo. Yo soy doctor, salgo mucha vida, tengo un sueldo de la gran puta y todo el mundo me... Estudiaste en una facultad de garage, niño. Vos estudiaste en Cuba, no tenés ni especialidad, boludo. Vergüenza. Un rasgo de intolerancia fuertísimo en nuestro país se presenta en nuestras calles, ya sea conduciendo un vehículo o caminando en las calles. Puta ya. Lo que sí que ese grupo, boludo, tocar a las 3 de la mañana. ¡Tira, corre! ¿Qué puta, boludo? ¿Qué le pasa a eso? ¿Qué te pasa, boludo? No es porque estaba rojo ese amigo. ¿Cómo me vas a acusar así, imbécil? Estúpido. ¡Ayúdame, maricón! Una intolerancia que vimos esta semana en los medios de comunicación fue la de los sueldos públicos. Cuando vemos que unos aceptan y otros no, la manera de pagos de salario en nuestro país. Yo no sé qué va a pasar de mí ahora. Mis yates, mis mansiones, mis masajes a la tarde, mis noches en el centenario. La gente piensa que es fácil hacer fotocopia, pero no es fácil, Dios mío. Hay que apretar este botón, me desespera todo. Hay veces que tengo que hacer ambulado la fotocopia de tantos años para aprenderme esos botones. 17 millones es poco para mi capacidad, necesito más plata. Gente, necesito más plata, Dios mío. Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter, @desoxigenados. Y no se olviden de seguirnos en Facebook, facebook.com/desoxigenados. Y damos gracias a quien nos apoya, humorparaguayo.com. Los mejores memes, las mejores bromas, humor paraguayo. Nos vemos en el próximo vlog. Me salió bien, boludo. No, pero... Aparte de veces que tengo que... But first, let me take a selfie.